Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Día lluvioso, así amaneció gran parte del país. Torrencial en algunos sectores, aquí en el sur de Managua fue torrencial. En el lado de Carazo, Chocho. En Río San Juan, en Rivas, en el centro del país también está lloviendo. Bueno, buenos días. Hoy es 15 de julio, una fecha muy importante en la historia del Frente Sandinista, de lo cual vamos a hablar esta mañana. Son las 6:30. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Vamos a hablar de muchos héroes hoy, son las 6 de la mañana con 34 minutos. Teníamos previsto hablar de una compañera, una gran compañera a la que conocimos en los años 70, pero como queremos dedicarle suficiente tiempo, lo vamos a dejar para la próxima semana, porque el miércoles es el Día de la Alegría y hay que hablar del 19 también. El lunes 22 de julio tendremos que hablar del acto del 19, que eso va a ser... Ahí va a ser apoteósico el acto del 19, ahí vas a ver. Yo calculo que fácilmente vamos a tener aquí en Managua más de 500,000 de personas. 600, quizás hasta los 700,000, ahí vas a ver. No va a haber espacio para tanta gente. Acuérdense de mí. Nos quedan, ¿qué? 4 días, ¿no? Sí, 4 días. Pero hoy es un día muy importante en la historia del Frente Sandinista. Porque un día como hoy ocurre uno de los hitos. La muerte en combate de Julio Buitrago Urroz, el jefe de la resistencia urbana en el país, miembro de la Dirección Nacional, uno de los fundadores del Frente Sandinista, un cipote, había nacido, imagínense ustedes, había nacido en 1944, tenía ¿qué? 25 años, menos, ¿qué va a ser, hermano? 44, y nos matan en el 67, no, en el 69, correcto, 25 años, un chavalo, pero así de cipote. Julio Buitrago fue uno de los creadores, de los impulsores de la Juventud Patriótica, que fue fundada el 12 de enero del 60, uno de los embriones del Frente Sandinista. Después participó en la Juventud Revolucionaria. Ahí es donde se juntan todos los chavalos de la época, los chavalos inquietos, antisomocistas, combativos. Y la manera como cae en combate Julio Buitrago es lo que hace que Carlos Fonseca diga: podrá haber otros tan grandes como Julio, pero ninguno más grande que Julio Buitrago. Así lo dijo Carlos Fonseca 2 días después de su caída en combate, cuando él incluso ahí lo asciende a comandante. El primero que ascienden a comandante en el Frente Sandinista es a Julio Buitrago. Y aquello fue de gran impacto porque eran 200 guardias, metieron una tanqueta, metieron aviones. Y Julio resistió hasta que se le agotaron las municiones. Cantó el himno nacional. Aquello fue dramático. Estaban con él Gloria Campos, estaba Doris Tijerino, estaba la niña, la hija de Gloria, que no la pudieron sacar a tiempo y ahí es capturada Doris y Gloria y la niña. Imagínate, una niña
presa. Y causó un tal impacto en la opinión pública que fue la inversa de lo que perseguía la Guardia. La Guardia perseguía demostrar su poderío, que contra ella no se podía. Y lo que ocurre es la inversa, porque lo que surge en la población, sobre todo en la juventud, es una admiración inconmensurable hacia Julio Buitrago Urroz, pues, por la valentía con la cual se enfrenta a la Guardia en total desventaja. Queda toda pasconeada la casa y la pueden ver porque todo eso se conservó. Ahí la pueden ver. ¿Verdad? Pocos minutos antes de que ocurra eso, había estado en la casa la compañera Mirna Mendoza, maestra, comisionada en retiro de la Policía Nacional. Y Mirna hizo su testimonio y lo hemos publicado en la página web de la radio. Es muy lindo, porque lo escribe con el corazón, sus recuerdos. Doris ha hablado muchísimo sobre Julio. Quizás del héroe que más se ha escrito en Nicaragua es, después de Carlos, por supuesto, es de Julio Buitrago. Porque fue extraordinario. Fue alumno destacadísimo del Instituto Ramírez Goyena. Organizó al Goyena, ¿vale? Hacía manifestaciones contra todo tipo de acciones del somocismo, las encabezaba Julio. Ahí estaba la Normal también, en aquella época, en el edificio que era sede del Instituto Ramírez Goyena, que era el centro de Managua, pues. Y el de mayor prestigio en la época, el instituto de mayor prestigio de la educación pública en Nicaragua era el Goyena. Después habían otros, pues, pero ese era el de mayor prestigio. Y ahí estudiaba Julio. Además era muy rigurosa. Los primeros laboratorios que se pusieron de ciencia fue ahí, etcétera, pues. Y Julio era un extraordinario alumno también. Entonces yo quería más bien dedicar más tiempo a José Benito Escobar, porque es un extraordinario dirigente del cual poco hablamos, poco recordamos excepto los 15 de julio y poco hemos difundido su pensamiento. Él es autor de dos trabajos muy importantes. El principio del fin de la dictadura lo escribe José Benito Escobar. Sobre Rigoberto López Pérez analiza la gesta de Rigoberto. Lo escribió en Cuba, después de salir de la cárcel. Y también escribió Idearios Sandinistas, donde él analiza, en 5 puntos, el pensamiento de Sandino, los planteamientos programáticos, el clasismo, el centroamericanismo, el nacionalismo e ideas generales sobre Sandino. Eso también lo escribe José Benito en Cuba, ¿verdad? O sea, no solamente se trata de un combatiente revolucionario a toda prueba, de un obrero, ese es su origen obrero, formado en el Partido Socialista en sus primeros años. Ahí se forma, en términos ideológicos, su primera formación es en el Partido Socialista, en los sindicatos promovidos por el Partido Socialista, en los años 50. Porque José Benito nació en el barrio Los Pescadores, aquí en Managua. ¿Dónde queda el barrio Los Pescadores? O sea, ahí está el Teatro Rubén Darío, era, en la costa. Era el barrio más pobre de Managua. Barrio de pescadores en la época cuando no había todavía carretera norte, era el puerto de San Francisco Libre. Esa zona era zona de pescadores. Sobre todo, hasta antes que lo contamine Somoza, cuando Somoza decidió que se iba a hacer la alcantarilla de Managua. Fue a finales de los años 30, principios de los 40. Entonces, por eso era conocido por el barrio de los pescadores, cuando ya para la época, ya que José Benito ya es adolescente y joven, ya no es de pescadores, es de obreros.
José Benito nació en 1936, ¿verdad? Y sin embargo, nace el 20 de marzo, y sin embargo, digamos, 36, estamos hablando de 2 años después del asesinato de Sandino y 5 años después del terremoto de Managua, que ese terremoto devastó Managua. Y no fue posible reconstruir la ciudad rápidamente porque Nicaragua entra en una gran crisis económica derivada de la Gran Depresión en Estados Unidos, que empezó en el 28. Entonces el efecto se sintió en Nicaragua de manera muy, muy severa y duró bastante tiempo, hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial con el caucho y demás, pero esa harina de otro costal. El caso es que el auge que comienza en Managua, más o menos a finales de los años 30, a principios de los 40, de la construcción, favorece a los que habitaban en el barrio de los pescadores, que se dedican principalmente a la construcción. Armadores, albañiles, carpinteros. Y en ese ambiente que se cría José Benito Escobar, ¿verdad? De manera que él se dedica a la construcción y ahí es donde se vincula con las ideas de la izquierda de la época a través del Partido Socialista. Ahí nacen sus inquietudes antisomocistas y demás. Ahí es cuando contacta en algún momento con Carlos Fonseca hacia 1960 y está considerado como uno de los fundadores del Frente Sandinista, aunque él no estuvo en la reunión de Tegucigalpa, pero es que el Frente no fue fundado. Hoy fundamos el Frente, no fue así, fue todo un proceso que empieza en el 60 y más o menos concluye en el 64, más o menos. 63, 64. ¿Verdad? Proceso largo, sobre todo porque había que unificar distintas experiencias, personalidades, y además se fue depurando de otras. Entonces José Benito es parte de ese proceso junto con su hermano Inocente Escobar Pérez, que sobrevivió a la revolución, logró ver el triunfo de la revolución. Inocente Escobar Pérez. Hay varios hijos de José Benito todavía vivos. Entonces, de José Benito podemos destacar en primer lugar su origen obrero. No era un hombre académicamente formado, era un hombre formado en la vida y en el estudio colectivo de la agrupación y autodidacta. Eso era José Benito. ¿Verdad? Lenín Serna también escribió, bueno, no escribió, hizo un testimonio que lo recogió en el Departamento de Propaganda en la época, en 1980-81, se publicó un libro donde Lenín hace sus testimonios sobre José Benito. Lo transcribió Margín Gutiérrez y lo hemos publicado también en la página web. Es muy bonito el testimonio de Lenín. Incluso Lenín ahí entregó un dibujo que él había hecho del rostro de José Benito y se publica en ese libro. Entonces, Lenín cuenta que José Benito era un hombre que no se rendía ante nada ahí en la cárcel, porque estuvieron juntos en la cárcel entre el 68 y el 74. José Benito sale en libertad con el golpe de Chema Castillo. Entonces dice Lenín que en la cárcel todo lo que se descomponía y que era necesario, entonces José Benito se encargaba de repararlo. No sabía nada, pero él se empeñaba hasta que lo reparaba, un radio, lo que fuera, pues. Porque esa era su actitud siempre, pues. Como todo obrero, pues. Un obrero resuelve. O sea, el trabajador resuelve con lo que tiene. Y aprende de lo que sea, con tal de resolver, porque no tiene dinero para estar pagando trabajo especializado. Entonces busca cómo resolver, que electricidad, que carpintería, que fontanería, lo que sea. El trabajador es así. Todos los trabajadores es así. Entonces, que si tienes que reparar el techo, que si tienes que reparar el televisor, que tienes que reparar el radio, ahora la plancha, lo que sea. Y se le busca. Pues así era José Benito. Eso influye mucho en su manera de enfrentar la vida, pues.
Pues no crean que José Benito solo estuvo por estos lados, en las ciudades. No. En el 68, después de Pancasán, después de que cae preso Daniel y un conjunto de compañeros, en el 67 como Jacinto Suárez, Lenín, en el 68 a él lo mandan a realizar trabajo en la zona de Sinica, donde se sabía que existía un conjunto de compañeros de campesinos armados. Entonces se trata de ir a juntarse con ellos y además tender base campesina. Pero como estaban concentrados, la guardia los detecta, hay algunas escaramuzas, matan a algunos compañeros y se tiene que dispersar el grupo. Entre otros estaba ahí Víctor Tirado López, que tiene que salir para Honduras. José Benito regresa a la ciudad y en 1970 José Benito participa en algo muy importante. Algo que ha permanecido, que está en la historia del frente, pero que puede explicar algún comportamiento, se lo voy a recordar, pero que no ha sido lo suficientemente resaltado, me imagino que por razones políticas coyunturales. ¿Qué pasó? El 4 de agosto de 1970, un comando del Frente Sandinista intentó secuestrar al hombre más rico de Nicaragua, Alfredo Pela, el papá de Carlos Pela, que tenía su emporio al amparo de la Guardia Nacional. Tenía un acuerdo implícito con Somoza. La mansión de él es ahí donde está la residencia de la Embajada de Japón, que ocupa toda una manzana. Esa es la mansión de los Pela. O sea, estamos hablando de Plaza España, de la rotonda de Plaza España, una cuadra al lago, a la esquina. Ahí está, esa era la casa de los Pela. Entonces el comando estaba integrado por Emetlán, por Olga Vilés, saludos a la comandante Olga Vilés, por José Benito, por Leopoldo Rivas, coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, hoy coordinador nacional del sandinismo histórico, el coronel Rivas, y también estaba Jonathan González. Otro día, Olga nos contó aquí en la primerísima, en la primera etapa de Sin Frontera, cómo fue ese ese secuestro frustrado. La cosa es que terminan huyendo, pues. Y en esa huida, 4 días después, en ese 1970, es decir, el 8 de agosto, estuvo a punto de caer preso otra vez José Benito, que iba a la casa donde estaba Oscar Turcio con Julián Roque. Y ahí lo detecta la guardia, hay un intercambio de disparos, se alerta Oscar Turcio y Julián Roque, salen disparando y logran huir los 4. Pero sigue la represión, ¿verdad? Porque han intentado secuestrar a Alfredo Pela, ¿verdad? Finalmente en septiembre cae preso. No se tiene precisada la fecha porque hasta el 26 de septiembre de 1970 la Guardia publica un comunicado que lo difunde el diario de la dictadura, el diario Novedades, con 16 fotografías de los 16 compañeros que caen presos en ese mes. O sea, los pasaron interrogando y con toda seguridad torturando durante varios días hasta que difunden que están presos, pues. Ahí cayó José Benito Escobar. Ahí cayó Emmet, cayó Leopoldo Rivas, cayó Saúl Arana, Juan Alberto Enrique, la profesora Silvia Villagra, un saludo a la profesora Silvia Villagra. Entre otros, pues fueron 16 los capturados para entonces. De lo que es cuando, después de Sinica y después de esta oleada de represión, es cuando entra el Frente Sandinista en la etapa de acumulación de fuerzas en silencio, de la cual hablábamos el otro día, ¿se acuerdan? Que es cuando Bayardo, Oscar Turcio, Pedro Arauz y Ricardo Morales, que sale de la cárcel, elaboran la idea de las organizaciones intermedias, la vinculación con las masas a través del trabajo social, etc. Entonces José Benito está preso hasta el 74, sale con Daniel, con Lenín, con Jacinto, con Manuel Rivas Vallecillo. Ali, por cierto,
creo que fue el viernes o el sábado pasado, el sábado, fue el aniversario de la liberación del Sauce. La liberación del Sauce fue encabezada por Ali, comandante guerrillero, Manuel Rivas Vallecillo, por cierto. Entonces, el caso es que salen rumbo a La Habana. En La Habana, Carlos Fonseca designa a José Benito como responsable cuando él sale para Nicaragua a principios de 1976. José Benito se hace cargo de los presos liberados y de los combatientes que están llegando desde Nicaragua a entrenarse a Cuba. Él era el responsable. Después salió a principios del 77 rumbo a Nicaragua, pero tienen que hacer todo un periplo, ¿me entendés? Dice yo, Moscú, Praga, Berlín, hasta que llegan a México, después a Honduras y finalmente ingresa a Nicaragua. José Benito entra por el lado de Jalapa. Ahí hizo un trabajo político para formar una columna. Después se tiene que ir, llega a parar a Condega. Bueno, a la zona de Condega, no a la ciudad. Cantagallo y toda esa zona, donde se incorpora a la columna César Augusto Salinas. Ahí estuvo como 3 o 4 meses. Después baja a Estelí. Estamos hablando ya del 78. Baja a Estelí. Y 3 días después que bajó a Estelí, lo asesinan por la espalda. La guardia lo asesina por un chivatazo, por un soplón, por una oreja, que era infiltrado en el Frente Sandinista. Estuvo preso, no sé qué se habrá hecho ese desgraciado. Me acuerdo que se las picaba. Pero bueno, estuvo preso. Y él confesó que efectivamente él fue el que dio el chivatazo. Entonces José Benito va caminando y le disparan por la espalda y lo asesinan. Lo asesinan oficiales de la seguridad de Somoza, en las calles de Estelí. La guardia pretendía ocultar que habían asesinado a José Benito. Pretendían ocultarlo. Pero alguien lo reconoce y lo cuenta y empieza y se riega como pólvora en todo Estelí que han matado a José Benito Escobar. Y eso origina una movilización estudiantil principalmente, aunque también de otros sectores de la ciudad, para reclamar que entreguen el cadáver de José Benito Escobar Pérez. Y ahora le voy a contar algo que yo no lo sabía, que nos los mandó el compañero Alex Altamirano, un militante sandinista que reside en Estelí. Este trabajo también lo hemos publicado en la página web de la radio. Es un trabajo cortito, pero oigan lo que ocurrió. Entonces, bueno, sale la movilización a reclamar que la guardia entregue el cadáver de José Benito. Y por azares del destino, sobre todo, bueno, la escuela, estudiantes de la escuela anexa, que hoy se llama Colegio Guillermo Cano, pero también fue una manifestación grande, según cuentan los estelianos de la época, que estaban en la época en la ciudad, porque dicen que fue grande, no solamente fue la escuela anexa. El caso es que la guardia enfurece y responde a balazo. Por azares del destino, un carpintero que ya estaba vinculado al Frente Sandinista, pero no andaba en esas labores, sino que estaba trabajando, sale de su trabajo, va para su casa, y cuando va para su casa está la bulla, está la manifestación y está la balacera de la guardia contra los cipotes. Y entonces él ve cuando la guardia le mete un balazo a una niña. Él tenía 30 años en ese momento. Entonces le mete el balazo a la niña y este compañero, cuyo nombre era Vladimir Hidalgo, cruza la calle para ir a ver a la niña, para atenderla, para socorrerla. En lo que va cruzando la calle, lo blanquean. Un balazo en el abdomen. Él todavía logra llegar a la esquina donde está la niña herida, va con la mano
en el vientre, donde le metieron el balazo, con su mano se agarra de la pared, agonizando, ensangrentada, porque imagínate, aquí está el balazo en el abdomen, lleno de sangre, pone la mano en la pared y desfallece y ahí muere Vladimir Hidalgo. Ahí muere. No sé qué pasó con la niña, pero ahí murió Vladimir Hidalgo el propio 15 de julio. A José Benito lo matan en la mañana, tipo 9 de la mañana. A Vladimir lo matan tipo 5 y media de la tarde, durante la manifestación de los hipotes que han salido de las escuelas para reclamar el cadáver de José Benito Escobar Pérez. Dice su primo, Noel Hidalgo, citado por Alex Altamirano, que cuando mataron a Vladimir, él ya estaba en el frente y participaba en las marchas que el frente organizaba. Y cuenta el capitán en retiro, Leonel Martínez, que él contrataba a Vladimir Hidalgo para construir casas en Managua. Y ahí Leonel Martínez lo fue terapiando, pues, lo fue convenciendo, lo fue reclutando y lo fue convenciendo del proyecto del Frente Sandinista. De manera que cuando él cae, asesinado por la Guardia, y ya está clarísimo de qué se trata la lucha del Frente Sandinista, pues. ¿Verdad? Dice, oigan este testimonio, Marcial Pastora, dice que en ese momento era estudiante de la Nexa, lo que se conoce hoy como el Colegio Guillermo Cano. Y entonces él estaba dentro de la escuela cuando ocurre la balacera y él vio la mano pintada con la sangre de Vladimir. ¿Verdad? Que es en la esquina norte del colegio, donde hoy es un negocio que se llama Variedades Imelda. Entonces cuentan que los dueños de la casa, días después, quieren lavar la pared. Y que por más que le daban, no lograban sacar la sangre, la mano ensangrentada que se había dibujado en las paredes de su casa. O sea, impresionante eso, ¿no? Eso ocurrió el 15 de julio de 1978. Vladimir Hidalgo. ¿Cuántos sandinistas estelianos conocen esta historia? Muy pocos, te aseguro. Porque la tumba de Vladimir, el Frente jamás, ahí en Estelí, se ha ocupado de ella. Algunos compañeros que conocen la historia, que son amigos de los familiares, sí. Y año con año la cuidan. Pero el Frente como tal, no, todavía vive su madre, que debe tener unos 90 años. Y ella sí va, acude a la tumba de su hijo, pues. Hace 40 años ya, 41 que lo asesinaron. Dice Alex Altamirano que él cree que los dirigentes del Frente en Estelí ni siquiera saben dónde está la tumba de Vladimir Hidalgo. Estas son las cosas. Es como ¿se acuerdan lo que les conté el viernes sobre los compañeros asesinados en Chinandega? Lo que nos contó Marcelina Castillo, ¿se acuerdan? Los hermanos Castillo y los otros compañeros. Y Roger Madrid. Pues bueno, en Chinandega no hay ni una placa que lo recuerde. Ni eso hay. Ni una placa que recuerde lo que ocurrió con esos 8 compañeros, 3 desconocidos y 5 cuyos nombres revelamos el viernes pasado. Entre ellos Antonio. Me decía Marcelina una cosa que me estremeció, se la voy a leer, por aquí la apunté, porque de verdad que es estremecedor. ¿Qué lo hice? Qué desastre que soy yo. Esperen, me lo voy a buscar aquí. No me digas que no lo apunté, porque entonces ni modo, pues. Pero me decía, me contó pues ¿cómo no? Aquí está. Oigan esto.
No, no lo tengo. ¿Quién sabe qué lo hice? Qué barbaridad. Pero lo que lo debo tener aquí, espérame. Qué desastre que estoy hoy, ¿verdad? Espérenme, que aquí lo tengo. Lo voy a leer porque es muy lindo, pues, o sea, muy emotivo. Dice Marcelina que cuando los tenían con las manos contra la pared, y la cara, por supuesto, ella está junto a su esposo, el padre de sus 4 hijos, Roger Madrid. Y entonces Roger le dice que la miró profundamente a Marcelina. Recuerden, la madre de sus 4 hijos ahí están en la casa, están viendo lo que está ocurriendo. ¿Te imaginas el trauma de esos 4 niños? Están con la madre de Marcelina. Entonces dice que Roger le dijo: nada de llanto, no volvás a ver para atrás, seguí hacia adelante. Dice Marcelina que jamás ha olvidado ni sus palabras ni su mirada. Y lo otro que nos cuenta Marcelina es que la mamá de ella dice que el 9 de septiembre, es decir, 3 días antes que los maten, Antonio, ¿verdad?, el muchacho que murió torturado, Antonio Castillo, hermano de Marcelina, Castillo Venerio, dice que cuenta la mamá que ella le dice a su hijo: tené cuidado que la guardia te puede matar. Entonces Antonio le dijo, y la madre repite lo que ella recuerda que le dijo su hijo: tranquila madre, si es mi día voy a morir, pero para bien del pueblo, para que gocen del triunfo, para que gocen de la victoria. Y le dio un beso en la frente. Esto es fuerte, fuerte, fuerte. Y quiero contarles algo más, porque hemos recibido muchos correos, ¿verdad? Y quiero honrar los testimonios de los compañeros y trasladárselos. Son las 7:05. Vamos a leer uno de ellos, comentárselo y luego vamos a hacer la pausa. Quiero comenzar con este compañero que no pone su nombre y dice lo siguiente: quiero mencionar algunos nombres de hermanos caídos en Masaya. Lorenzo López vivía en el barrio El Pochotillo, fue el primer caído en la insurrección de Monimbó de febrero de 1978. La guardia lo hiere de bala en la placita de Monimbó hacia el sur. La Cruz Roja lo traslada hacia el hospital, en aquella época San Antonio de Masaya. En el trayecto, la guardia detiene la ambulancia para que el muchacho muera en la ambulancia, para que no recibiera atención médica. ¿Te imaginas la crueldad? Detiene la ambulancia para que ahí se muera. Su nombre era Lorenzo López. Luego está un compañero al que tuve el honor de conocer. El otro día estaba hablando con Norita sobre él, que vamos a tratar de buscar su biografía. Ulises Rodríguez Maradiaga. Ulises fue presidente de la Facultad de Ciencias Básicas, se llamaba, del año básico, le decíamos todo. Fue presidente, uno de los 2 que ganó el FRML en las elecciones del 77. Ganó el básico y arquitectura. ¿Te acordás, Nora? Y él era dirigente, pues, del FRML, y estaba incorporado a los comandos revolucionarios. Entonces Ulises es parte de una escuadra que intenta asaltar una sucursal de una financiera que se llamaba CAPSA, allí en Masaya, el viernes 5 de enero de 1979, y ahí cae en acción. Él había participado en la insurrección de Monimbó. Los hermanos Fonseca dicen que un oreja de la guardia los denunció. La guardia los capturó a finales de 1978 y los asesina. El compañero no me suministra los nombres de los hermanos Fonseca, solamente el apellido. Sus padres jamás encontraron sus restos.
El padre de estos hermanos, dice el compañero, era un señor recio de unos 6 pies de estatura, pero con el pasar del tiempo se fue achicando y encorvando por los años, el dolor y el sufrimiento de perder a sus hijos y nunca encontrar sus restos. Otro compañero caído, Rubén Paladino, el 27 de febrero de 1978, cuando la Guardia inicia su venganza por la insurrección de Monimbó en el barrio San Miguel de Masaya. Él estaba oigan esto, les voy a contar esta historia que es triste. Rubén estaba en el campanario de la iglesia. La Guardia lo logra pegar, él queda herido en el campanario. Entonces la Guardia captura un borracho y le dice que si no quiere ir preso o muerto, que suba al campanario y baje al herido. Entonces el picadito, que le decían papita frita, sube al campanario y lo que hace es tomar el cuerpo del muchacho, Rubén Paladino, y lo tira del campanario, herido. ¿Qué serán? Unos 8 metros de altura, 10 metros de altura. Por supuesto, al caer, Rubén Paladino murió. Así era la democrática Guardia Nacional. Después del triunfo, el Frente puso una placa para recordar el martirio de Rubén Paladino, pero apenas la Violeta triunfó, el cura de la iglesia mandó a quitar la placa de Rubén Paladino. No sé si la han vuelto a poner. Otro caído, Antonio Guerrero, conocido como el Ñoño, estuvo en el ataque al cuartel de Granada del 2 de febrero de 1978, fallido por cierto, y en las tomas del Instituto de Masaya, que hizo el movimiento estudiantil de secundaria en las huelgas del 78, en abril y mayo del 78. Fue asesinado por la Guardia en la masacre de la Reforma, de la cual hablamos hace unos días aquí en Sin Frontera, en junio de 1979. Iván Gaitán, hermano de la periodista Cristina Gaitán, caído, él vivía de las 4 esquinas hacia arriba, no me da la fecha de la caída en combate o el asesinato de Iván, tampoco de Chico Trompa, ni su nombre, que era del barrio El Pochotillo, hijo de Blas Canizales, que era electricista. Mario Madrid, del barrio San Jerónimo, que cayó combatiendo en el Frente Sur. Sergio Delgadillo, este lo conocí yo también. Sergio Delgadillo fue pitcher del San Fernando, no dio bola, entonces se dedicó a entrenador y a manager de equipos infantiles y era coach del San Fernando. Se le conocía como Garita. Se dirigió a la selección de Masaya en el 74 en Ocotal, ahí lo conocí yo, en la categoría infantil mayor, ¿verdad? Y ahí Masaya logró el primer lugar. Y después pasa al San Fernando, donde estuvo de coach, incluso lo comparaban con Sergio Borges, es verdad esto. Participó en la insurrección de septiembre del 78 y cae en combate en el Frente Sur. Varios de los jugadores que fueron pupilos o rivales de Delgadillo también se integraron a la lucha, como por ejemplo Carlos García, conocido como el Negro, el hijo del profesor Calero del barrio San Juan, Francisco Escobar Chicomico, asesinado por la Guardia en la masacre de la Reforma, Mario Madrid, que era receptor, Arnoldo Guerrero, que era tercera base, y Bosco Monge, a quien conocí también en la universidad, que era primera base. Todos ellos héroes y mártires de la lucha contra Somoza, originarios de Masaya. Son las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, con 12 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 2 cositas, barbaridad. Primero quiero saludar a la compañera Reina Silva y a Felipe Mairena. Saludos. Y nos está avisando la comandante Avilés, Olga Avilés López. Saludos, comandante. Que hoy a las 9 de la mañana hay un acto en la central José Benito Escobar. Ella está pidiendo que lleguen todos los fundadores porque parece que le van a hacer un reconocimiento especial a la comandante Avilés. Y era hora,
una de las fundadoras de la CST, su primera secretaria de Relaciones Internacionales, entre otras cosas, pues, ¿verdad? A las 9 de la mañana en la sede de la CST. Saludos, comandante. Sigo, pues, porque esta es la oportunidad de rescatar a toda nuestra gente, hombre. Estaba recordando, ¿sabes qué? Vos sabés que hay una orden del Estado de Nicaragua, no del Frente Sandinista nada más, del Estado de Nicaragua, que se llama José Benito Escobar. ¿Sabías eso? Bueno, por ejemplo, el primero que la recibió fue Inocente, su hermano, Inocente Pérez Escobar, el primero que la recibió. Fue creada por el Consejo de Estado en aquel momento, Consejo de Estado en 1982, precisamente para su cuarto aniversario, ¿no? 78 al 82, cuarto aniversario de su asesinato. Y espérame que aquí tengo el texto, lo más conducente, pues, obviamente. El artículo 1 decía, créase la Orden José Benito Escobar, que será la máxima distinción que otorga el gobierno de Nicaragua a los trabajadores que se destaquen por sus esfuerzos y méritos en las tareas productivas. Será otorgado mediante acuerdo ejecutivo dictado por la Junta de Gobierno en aquel momento. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Trabajo, reglamentará el decreto estableciendo los distintos grados y sus insignias, a saber si se hizo. A saber, hermano. Entonces esto fue promulgado el 13 de julio del 82 por el Consejo de Estado y luego firmado y publicado en la Gaceta el 11 de agosto de 1982. Ya llevamos 12 años en el poder de nuevo. Y es hora que rescatemos esa orden. Aquí hay muchos trabajadores, muchísimas en la zona franca, por ejemplo, a los que se podría otorgar la orden José Benito Escobar por su calidad en el trabajo, por su compañerismo, por su calidad humana. Muchísimo. En la construcción hay montones. Por citar solo dos actividades, que hay montones de actividades de trabajadores, entre los empleados públicos. También la Orden José Benito Escobar. Creo que ahí le faltaba a los sindicatos tener iniciativa, presentarla en la Asamblea Nacional o a la Presidencia de la República, por ejemplo, pues. Pero bueno, decía Tomás Borges sobre José Benito, era un trabajador autodidacta, talentoso, que llegó incluso a escribir sobre algunos temas, siempre tosudo, persistente. Dice Aldo Briones también, que combatió en la zona norte. Era un hombre capaz, con mucha inteligencia, le enseñaba a uno todo lo que podía, hasta lo mínimo. Nos enseñó a caminar en el campo, nos contaba la historia de lo que había pasado en Nicaragua. Era un educador increíble, con una gran capacidad. Nosotros le decíamos el viejo porque era el de más edad de la columna, pero nunca lo vimos cansado, siempre estaba con entusiasmo, pensando para adelante, nada para atrás, y nos decía que siempre hiciéramos el mayor esfuerzo para seguir adelante. Legado de José Benito Escobar. Ahora les vamos a contar otra historia. Nos escribió, y les tengo una historia de amor y sacrificio por la patria, ocurrida allá en Villanueva, Chinandega. Ya se la voy a contar. Humberto Vanegas Vega nos escribe para recordarnos a Félix Antonio Vega Estrada, nacido en Santa Teresa, Carazo, en 1947, en una familia conservadora, una familia campesina. Emigra a Managua buscando salir adelante. Y a Chinandega, ahí trabajó en los cañales, trabajó en los cortes de algodón. Luego en Managua trabajó en los mataderos, en el Ifagán y en el Carnic. Trabajó en las textileras del Porvenir, en Fabritec, que después se conoció como Fanatex. ¿Verdad? Y, espérame, qué desorden es esto, qué desastre. Emigra a Managua y cuando está trabajando en las textileras, él decide apoyar a una hermana, a la hermana menor,
se la trae a Managua, se había bachillerato en el Instituto Juan José Rodríguez con la idea de que estudie. Entonces alquilan un cuarto en la casa de los grandes amigos, de Juan Vega y de Miriam Chávez y de Juan Vega, en lo que hoy es la colonia Miguel Gutiérrez. Saludos a Miriam, saludos a Juan, allá en Nandamo, en Pío XII. Entonces él se organiza en el sindicato, empieza a trabajar con el Frente Sandinista, todos juntos, Juan, Miriam y él también. Lo asignan a las milicias populares de la zona de Villa Progreso, Ciudad Solotlán, La Faniza, al mando de José Ángel Benavides. Cuando cae José Ángel, bautizan la escuadra con su nombre y su responsable resulta Ramón Cabrales, Nacho. Con Nacho, Miriam, Juan van al repliegue hasta Masaya. En Masaya los seleccionan para ir a Diriamba, a liberar Diriamba y después a iniciar la liberación de Jinotepe. En el ataque a Jinotepe, al amanecer del 4 de julio, él va a la vanguardia, al mando que está al mando del comandante Cabrales, y en el primer intento por entrar a Jinotepe por la entrada principal, cae combatiendo a las 6 de la mañana junto a otros dos compañeros, Mac y Jacinto. Ahí lo conocían como Toño, al compañero Félix Antonio Vega Estrada, ¿verdad? Su cadáver queda en el cementerio de Jinotepe, pero la familia no se da cuenta sino hasta el 20 de julio. O sea, está hablando 16 días después de que él murió en combate. El hermano menor reconoció el cadáver, pero el día que van a traerlo, desapareció el cadáver. Probablemente otra familia creyó que era su deudo y lo sepultó. Pero nunca supieron qué ocurrió, pues. Pero sí supieron que era él, pues por lo menos lo identificaron. Entonces queremos rendir homenaje al compañero, a Toño, así era conocido, Félix Antonio Vega. Lo recuerda su familia, especialmente Humberto, que fue quien nos ha enviado este correo. No hay que olvidar a nuestra gente. Y continúo, porque vean, aquí yo tengo un testimonio que estoy seguro que es inédito. Estoy seguro que es inédito, segurísimo. Se lo voy a contar. Fue el año pasado, el 8 de julio. El compañero que nos escribe es anónimo y tiene que serlo. La caída de Cándido Pérez Marcia, héroe de la paz, asesinado brutalmente por los delincuentes que tenían secuestrada a Jinotepe. Los muchachos, los estudiantes, pobrecitos, con tiradoras estaban. ¿Se acuerdan de este asesinato? Que hasta con la gasolina de la moto le pegaron fuego al muchacho, a Cándido. Fíjense bien, miren cómo es la historia de Cándido. Cándido era vigilante del tecnológico William Ramírez en Niquinomo. Secuestran Niquinomo, eso fue terrible. Pusieron el tranque de la olla de barro, el tranque más adelante. Lo que vivió Niquinomo fue de horror. Secuestran Niquinomo, llegan a saquear el tecnológico. Y oigan esto, él era vigilante. Los delincuentes tratan de golpearlo, pero Cándido le opone resistencia. Los delincuentes quieren doblegarlo y que se tire al piso. Y él le grita, si me van a matar, háganlo, porque solo muerto tocaré el piso con mi pecho, hijos de puta. Le intentan quitar el teléfono y él agarra su machete y les dice, el primero que se me acerque, le vuelo la cabeza, a ver quién es el de los huevos que se atreve. Ese era Cándido, mano. No lo logran reducir, pero como son tantos, saquean el tecnológico, se robaron 3 computadoras y se fueron. Cándido al día siguiente ya no va a su trabajo.
¿verdad? Y él se dedica a organizar a un grupo de compañeros sandinistas para liberar Niquinomo, puesto que la policía la tenían encerrada en sus estaciones. Entonces él se dedica a buscar chavalos y compañeros de cualquier edad, sandinistas dispuestos a armarse y a sacar a los delincuentes. A eso se dedicó. Y empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Salieron el 26 de Niquinomo, 26 de junio, salen por el sur, rumbo por el lado de Iriomo, que ya estaba liberada de Iriomo, Masaya que estaba todavía secuestrada, pero bueno, se meten a Masaya clandestino. Todo esto clandestino, hermano. Granada, Iriomo, Granada y luego Masaya. Y después se van con otros compañeros a Jinotepe. El 8 de julio, bueno, allí él era el segundo al mando de las dos escuadras. Una era de 8 compañeros y otra de 9 compañeros. Entonces Cándido, el 8 de julio a las 11 de la mañana, los emboscan. Los delincuentes que tenían tomada Jinotepe los emboscan en la esquina o en el sector conocido como Los Mamey. Un ex coronel dice, nos encontramos con un ex coronel cuyo seudónimo era Pegaso, que tenía un hombre herido. Nosotros tomamos un atajo para caer por la retaguardia, pero apenas pasábamos nos caían por la espalda. Cándido decide quedarse para apoyar a los otros compañeros y nosotros seguir avanzando. Logramos llegar al objetivo, pero nos hieren a 2 compañeros más. Ya no pudimos regresar, pues nos habían rodeado. Solo teníamos 2 salidas. Una que era un muro como de 5 metros que daba a la escuela normal y otra que era abrirnos paso a balazo limpio. Descartamos la de saltar el muro porque era imposible y decidimos salir a balazo limpio. Uno de los compañeros heridos tenía en sus manos un fusil AK, descarga todo el magazín herido con el grito de patria libre o morir y logran salir del cerco. Como a eso de la 1, a las 2 de la tarde, cuenta este compañero, lo llama Cándido y le dice: hermano, nos tienen rodeado, vení a ayudarme. Ya mataron a Palermo. Y entonces, cuando intentan entrar, recibe una segunda llamada y le dice: apúrate que nos están matando. Ya vamos, hermano, ya vamos en camino, no se hueven. Le contesta el compañero. Al rato ellos van ahí, bueno, en medio de la bala, ¿me entendés? A buscar. Vuelve a recibir otra llamada del teléfono de Cándido, pero ya no era Cándido. Sino que el compañero que está en el teléfono le dice con la voz entrecortada por el dolor: están matando a Cándido. Dice este compañero que él sintió tanta rabia que se olvidó dónde estaba, que estaban bajo bala, se lanza en dirección donde están los compañeros y lo tienen que ir a agarrar porque lo iban a matar. Ahí estaba llorando el compañero de rabia. Pues déjenme ir, que quiero ir a rescatar a Cándido. Vuelven a llamarlo y le dicen: miren, están quemando a Cándido. Pues resulta que el muchacho que estaba llamando, que era el que iba con Cándido en la moto, se refugió en una casa y salió hasta el día siguiente. Cándido Pérez Marcia, de Niquinomo, asesinado el 8 de julio de 2018. Otro nombre para no olvidar. Y finalmente les voy a contar esta última historia. Bueno, no se la voy a contar yo, son 5 minutos que va a hablar un compañero. Él se llama Abraham Cubillo Molina. Compañero integrado al Frente Sandinista desde 1977. Era trabajador de un supermercado ahí en Ciudad Jardín. Ahí tenía 16 años cuando lo reclutan. Después se integró a círculos de estudio con Orlando Núñez, con Carlos Cuara, con el profesor Benavente, con el profesor René Lacayo, ambos ya fallecidos.
Él tenía una profunda admiración por, tiene más bien una profunda admiración por Pedro Arauz Palacio Federico, y en honor a Pedro Arauz, él escogió como seudónimo Pedro, ¿verdad? Él es hermano de José Mercedes Cubillo, el compañero que cae después de abatir una tanqueta allá en Chichigalpa, al mando de Laura Amanda Cuadra. Y entonces José Abraham se estuvo entrenando, después estuvo en Honduras, de Honduras entró a Nicaragua con una columna guerrillera, participó en todo el trabajo político previo para la insurrección de los pueblos de Somotillo, Villanueva, Cinco Pinos, los pueblos santos que se llaman también. Él participa en el trabajo político. Ahí andaba Juan Lorenzo Santana, por ejemplo. Andaba Lorente. Entonces él nos cuenta una historia que es muy linda y al mismo tiempo muy triste. Es la historia de Melina Carolina Osejo y de su novio, Mercurio, ese era el seudónimo, que quizás se llamaba Julio César Benavides, cree Abraham, probablemente originario del Sauce. Oigan esta historia. De allá de Villanueva, los últimos días para el triunfo, una de las cosas más que se pueden decir heroicas que yo vi y que fui testigo fue Carolina. Carolina, ella cuando llegó allá decía que su seudónimo era Claudia, pero después en el transcurso de los días se cambió a Melina. Pero ella primero decía que su seudónimo era Claudia. Porque ella, pues, como había sido candidata a Miss y Claudia Chamorro también había sido así. Entonces ella, pero sí era una muchacha muy entregada, muy valiente. Ya, cualquiera que la mirara tan finita creía que no tenía la valentía que se merece, pero sí era valiente. A nosotros nos tenía que llegar un camioncito con un mortero, y cuando el camioncito vino lo emboscaron. En ese camioncito, en este camioncito venía el jefe de la columna, Patricio Lorente, y lo hieren a él y matan a dos compañeros hondureños. Y bueno, nosotros no mirábamos, solo mirábamos de largo el camión, y nosotros creíamos que a los del camión los habían matado a todos. En ese camión venía Carolina Osejo con Mercurio, que era el novio de ella. Bueno, la cosa es de que ellos se salvan porque traían una ametralladora liviana que era una HK alemana, y se logran salvar. Y se salva para Carolina ahí. De esa emboscada, que esa emboscada fue dura. Para salir de ahí les costó. Porque los guardias hasta habían llevado sacos de arena para emboscarse. O sea, la habían preparado bien. Habían llevado... y eso demostraba que no eran la guardia somocista, eran los guardias, los salvadoreños. Esos salvadoreños no fueron los que andaban unos morteros 60 y con eso dispararon a nosotros. Y lanzagranadas M79. Pues bueno, entonces esta Carolina sobrevivió la emboscada. Ese mismo día, en la tarde, comenzó el ataque sobre Villanueva con la aviación. Le tiraron 22 bombas de 500 libras al pobre pueblecito de Villanueva, pero no le dieron porque estaba lloviendo. Entonces, ya él dio la orden de que todos nos fuéramos para la mina del Limón y que el resto de gente, que la que llevaba Juan Lorenzo Santana, porque era el otro jefe de nosotros, el jefe columna, se llevara al pueblo de Villanueva, se lo llevara hacia las pilas occidentales.
que es una comarca que queda en el noreste de Villanueva. Entonces él cogió todo el pueblo y se lo llevó para allá. Pero la verdad que él no cogió para las pilas, sino que se fue hasta Honduras. Él cruzó con toda la gente porque Juan Lorenzo se enfermó en el camino. Ya, se enfermaron varios compas del estómago. Y él regresó hasta después del 19 de Honduras. La cosa es de que cubriendo la retirada de nosotros se quedó Mercurio y la Carolina. Y le dije a la Carolina que se montara en la camioneta en la que iba yo para la mina, y me dijo que no, que ella se quedaba con Mercurio. Digo, pero no tenés que quedarte, ya sobreviviste la emboscada, mejor vámonos. Y el próximo ataque que sigue es el de la vía 15. Entonces mejor cuídate y ahí deja Mercurio, él va a llegar, él no le va a pasar nada. Y murieron los dos juntos, parece que le pegaron a ella, le dio un balazo a ella en el estómago, y él socorriéndola a ella, porque estaban los cadáveres uno cerca del otro, así como queriéndose agarrar. Nosotros nos encontramos, unos pobladores de ahí de Villanueva, nos fueron a enseñar dónde estaban los cadáveres. Yo la vi a la Carolina, pues el cadáver de ella, su último momento, pues, que la pudimos ver, y a Mercurio, pues, que él era de apellido Benavides Julio, creo que él se llamaba Julio César Benavides, pero no sé de dónde era, creo que era del Sauce. Era tremendo combatiente. Y la Carolina, pues, una muchacha jovencita, que había sido bien bonita, que había sido candidata a Miss Chinandega, bien jovencita, bien bonita. Ese es uno de los episodios más heroicos de los compañeros que se quedaron, porque la guardia que venía, que nos desalojó de Villanueva, eran del Condeca más los guardias de Gómez. O sea, lo que más me impactó fue la heroicidad de Carolina. Ocurrió hacia el 16 de julio de 1979. Había una emboscada que le había tendido la guardia a los combatientes ahí por el Cerro de Israel, y al retirarse ya después hacia la zona de Mina Limón, es que cae, cubriendo la retirada, cae Melina Carolina Osejo, cuyos seudónimos eran Claudia y Melina, pues, o Melina Carolina, y Julio César Benavides Mercurio. Lindo, ¿no? Y al mismo tiempo terrible. O sea, ella se queda para continuar con su compañero, con su novio, y los dos mueren. Probablemente, cuenta Abraham, hieren primero a Carolina o a Melina, y probablemente Mercurio, Julio César, quiso ayudarla, y ahí muere también él. Uno junto al otro, en Villanueva. Y lo otro que me impresionó del testimonio de Abraham es lo que ocurrió con el pueblo de Villanueva, que es muy poco conocido. La guardia le lanzó 22 bombas. No pegó porque estaba lloviendo, pero para evitar que masacraran al pueblo, como solía hacer la guardia después de retomar el control de una posición, entonces el frente ordena que saquen a todo el pueblo. La orden era llevarlo a una comarca, pero al final Juan Lorenzo Santana lo saca hasta Honduras. Fíjense ustedes, a todo un pueblo. Bueno, en aquel tiempo Villanueva no era tan grande, el casco urbano, pues ahora es un poquito mayor. Pero yo te aseguro que este tipo de cosas las recuerdan en Villanueva, pero no las conocemos en el país. Y es parte de la historia patria. Esa es la historia patria. La historia del país que debemos conocer, que debemos transmitir, que nuestros jóvenes, los niños deben aprender. Me aclaran que el acto de homenaje a la comandante Avilés no será hoy, sino mañana 16
en la CST José Benito Escobar a las 9 de la mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de